Bueno, pues bienvenido a todos y a todas. Gracias por estar con nosotros en este tercer congreso online organizado por ARCLES, que es la agrupación española contra la leucemia y enfermedades de la sangre. Mi nombre es Elena Palma y soy la representante internacional de esta agrupación. El día de hoy seré yo quien modere este tercer congreso. Conoceremos qué hacen algunas asociaciones oncohematológicas a nivel europeo, de las cuales somos miembros en pleno derecho. Esto de la voz de Ana Vallejo, representante de Myeloma Patient Europe, y de Natasha Bolaños, representante de Lymphoma Coalition. Escucharemos de los pacientes Juan Díaz y Antonio Silva hablar de su experiencia a lo largo de su enfermedad. También informarles que ya somos 12 asociaciones bajo el paraguas de ARCLES, las cuales están distribuidas por toda España. Albacete, Aragón, 2 en Asturias, Badajoz, Burgos, Galicia, Granada, Ponferrada, Salamanca, Sevilla y Valencia, de la cual soy vocal. Antes de empezar, recordarles que este congreso va a ser grabado y publicado en nuestras redes sociales, como son Instagram, Facebook, Twitter y nuestra página web, que es www.arcles.org. El congreso tendrá una duración de 1 hora y 5 minutos. En los últimos 10 minutos se abrirá la sesión de preguntas y respuestas. Hay 2 maneras de hacer las preguntas. Una de ellas es usando el micrófono que aparece en su ordenador. Solo presionar el botón que aparece en su mano derecha de su pantalla y yo activaré el sonido. La otra posibilidad es hacerlo por escrito en el chat habilitado para hacer que aparece en su pantalla. De esta manera, los ponentes podrán contestar sus preguntas. Bueno, sin más, darle las gracias a nuestros ponentes y a todos ustedes que están acompañándonos en este tercer congreso. Damos la bienvenida a Ana Vallejo, gerente de comunicaciones de la Asociación de Myeloma Multiple Europe. Le damos el paso. Adelante, Ana. Hola, Elena, muchas gracias por la invitación, por invitarme a este congreso. Voy a compartir la presentación, a ver si se ve todo bien. Podéis verla bien, ¿verdad? La presentación. Sí. Perfecto. Pues nada, muchas gracias a ALCLES por invitarme a hablar de Myeloma Patients Europe, de la organización que represento. Un poco voy a contaros qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos y, por supuesto, encantada de responder todas las preguntas que tengáis. Yo soy Ana Vallejo, como ha dicho Elena, soy la responsable de comunicación de MPI, de Myeloma Patients Europe. Y bueno, voy a contaros más o menos qué es lo que hacemos, cuál es la estructura que nosotros tenemos como organización. Somos una organización paraguas. Esto significa que nuestros miembros no son pacientes individuales, sino organizaciones de pacientes, que en eso nos parecemos también a ELCLES. Nuestros miembros son organizaciones de pacientes en distintos países de Europa. Y nuestro objetivo es facilitar y proporcionar educación, información, apoyo, recursos, cualquier cosa que necesiten nuestros miembros para conseguir y lograr una mejor investigación en el tratamiento del mieloma y la amiloidosis AL. Y, por supuesto, que haya un buen acceso de estos tratamientos a nivel nacional y a nivel europeo. Básicamente, nuestra junta directiva está formada por representantes de nuestras organizaciones miembros. Siempre hay una parte de ellos que son pacientes con mieloma y amiloidosis AL, también familiares. Y bueno, ellos se encargan un poco también de elegir, ¿no?, estos objetivos, estas líneas de trabajo que nosotros tenemos en MPI junto con nuestra CEO, Ananda Plate, que es la persona que está en contacto directo con el staff, digamos, la persona que está entre el board y el staff. Tenemos 49 organizaciones miembros en 31 países en este momento. Estamos representados casi en toda Europa y bueno, algunos países que también están fuera de la Unión Europea, pero vamos, tenemos prácticamente representación en todos los países. En España, como veis, tenemos 2 miembros, a ELCLES y a Milo, que es una organización que trabaja en amiloidosis, en todos los tipos de amiloidosis, pero entre ellos
la amiloidosis AL, que como sabéis desde INPI también cubrimos esta patología. Este es el equipo que tenemos en este momento, son mis compañeros, estamos divididos en distintos países. INPI ha crecido mucho desde hace 10 años, que es cuando se creó la organización. Estamos celebrando en este año nuestro 10º aniversario y hemos pasado pues, de tener un proyecto clave y un empleado en 2011-2012 pues a tener casi 10 empleados, 4 programas, diferentes proyectos, tanto con financiación pública como con financiación privada y, bueno, y prácticamente con cobertura en toda Europa. Estas son las 4 áreas en las que trabajamos, son las 4 áreas en las que podemos trabajar también en colaboración con AELCLES, en las que tratamos de representar a los pacientes con mieloma y amiloidosis. Una de ellas es acceso y regulación. En este caso, nuestro objetivo con esta área es que tanto los tratamientos, los nuevos tratamientos, las nuevas técnicas diagnósticas, que sean accesibles para todos los pacientes en distintos países de Europa, que también sean accesibles a nivel nacional, porque si tenemos tratamientos aprobados pero nadie puede acceder a ellos, es como si no tuviéramos esos tratamientos. Entonces, nuestro objetivo aquí también es representar a los pacientes en este sentido y conseguir pues que la mayor parte de los pacientes en todos los países de Europa tengan acceso a esos tratamientos, ya sean pues, en países del este, en otros países europeos donde sí tienen acceso a otras terapias, y que podamos estar también en contacto con esos reguladores constantemente para representar de la mejor manera posible a todos los pacientes en los distintos países. Un área muy importante para nosotros es el área clínica y de investigación, es el área más médica en el que nos dedicamos un poco a desarrollar diferentes materiales informativos para pacientes, hablar de ensayos clínicos, participar en esa investigación, también representando las necesidades de los pacientes, intentando que tanto esos ensayos clínicos como esa medicina pues cada vez sea más orientada al paciente y realmente el paciente esté en el centro de esa investigación, que es algo de lo que bueno, se viene hablando mucho en los últimos años y no siempre ocurre. Entonces, nuestro trabajo es que intentar al menos que la voz y las necesidades de los pacientes cada vez estén más representados en el desarrollo de esos ensayos clínicos, en el desarrollo de medicamentos y que al final cubran no solamente esa eficacia que todos le pedimos a los tratamientos, de que sean eficaces y que puedan atajar la enfermedad, sino también que cada vez tengan menos efectos secundarios y que bueno, la calidad de vida de los pacientes sea cada vez mayor. Y muy relacionada con esta área está la generación de datos. Está muy relacionada en esta área porque si queremos incluir la voz de los pacientes necesitamos datos que muestren cuáles son esas necesidades de los pacientes, que muestren qué es lo que queremos como pacientes de esos medicamentos, de esos ensayos clínicos y de esa atención sanitaria, al fin y al cabo. Esto es lo que se conoce como evidence-based advocacy, que se habla en los últimos años, se habla mucho en Europa de esto, que básicamente es representar a los pacientes con datos, es decir, conseguir evidencias y datos que no hablen solo, nosotros como asociaciones de pacientes no hablemos solo de nuestra experiencia individual como cuidadores o como pacientes, sino que nuestras opiniones estén fundamentadas en las opiniones del amplio colectivo de pacientes, es decir, a través de encuestas, por ejemplo, a través de grupos focales, de manera que nosotros podamos integrar toda esa evidencia y todos esos datos, esas preferencias de los pacientes en lo que nosotros comentamos con la industria farmacéutica, con los médicos, para que bueno, cada vez los tratamientos y los ensayos clínicos sean más orientados a los pacientes. Y por último, tenemos un área que es el de Capacity Building and Advocacy. Nuestro objetivo con esta área es básicamente estar en contacto con todas las organizaciones de pacientes y sobre todo fortalecer la capacidad que nuestros miembros tienen para representar a los pacientes a nivel nacional. Esto es ofrecer formación e información sobre los últimos tratamientos, sobre las últimas técnicas diagnósticas, de manera que nuestros miembros puedan estar informados y además sepan cómo, por ejemplo, estar en contacto con determinados stakeholders, como puede ser la Agencia Europea del Medicamento, por ejemplo, o las agencias nacionales reguladoras de medicamento, las agencias de evaluación de tecnologías sanitarias, de manera que ellos sepan cómo representar a los pacientes en determinados organismos que son los que al final toman las decisiones a nivel europeo y a nivel nacional también. Y en esto, pues lo que intentamos es trabajar también mucho en contacto con nuestros miembros, hacerles ver qué es lo que hacemos, cómo trabajamos, de manera que ellos puedan también estar involucrados en estos proyectos que nosotros tenemos a nivel nacional y ellos puedan participar también
de esas actividades. Estas son algunas de las cosas que hacemos, información y recursos. Uno, como he dicho en esta última área, una de las cosas más importantes es que nuestros miembros y todos los pacientes en general estén informados sobre pues, los últimos avances, los medicamentos aprobados, los que están por llegar, lo que ocurre en los congresos científicos, que al final parece que están muy lejos del paciente, pero no están tan lejos del paciente. Medicamentos, por ejemplo, como los que puede acceder un paciente en ensayos clínicos, esos resultados se presentan en congresos científicos como por ejemplo el Congreso Europeo de Hematología, como el Congreso Americano de Hematología, y entonces conocer estos medicamentos y estos avances ayudará también de alguna manera a tomar algunas decisiones cuando, por ejemplo, a un paciente le ofrecen entrar en un ensayo clínico. Algunas de las cosas que hacemos son fact sheets, que estos están dirigidos, son prácticamente información sobre medicamentos aprobados en mieloma. También los harán sobre medicamentos aprobados en amiloidosis AL cuando se apruebe algún medicamento. Por el momento, como sabéis, no hay ningún medicamento aprobado en amiloidosis AL. Por lo tanto, por eso digo medicamentos aprobados en mieloma. Tenemos otras publicaciones que son los Q&As, donde en formato pregunta-respuesta pues abordamos distintos temas que pueden ser importantes para los pacientes. Uno de los últimos que hemos hecho ha sido sobre, bueno, hemos hecho varios sobre el COVID. Al principio, cuando comenzó la pandemia, pues hicimos Q&A sobre el COVID y cómo afectaba a los pacientes con mieloma. Abordamos, por ejemplo, los cambios en los tratamientos que han tenido algunos pacientes durante la pandemia, y luego hemos hecho uno recientemente sobre la vacuna, que también ha habido muchas preguntas sobre bueno, cómo afecta a mi tratamiento, qué tipos de vacunas son las mejores para los pacientes, y también esto lo tenemos publicado en la web. Luego hay una publicación que es relativamente nueva, que es la de Myeloma Pipeline. Nuestro objetivo con esto es hablar de lo que está por venir, es decir, de estos tratamientos en investigación que todavía no están aprobados, pero de los que ya hay evidencias, ya hay datos, ya se presentan cosas en congresos, y que bueno, siempre es bueno saber cuáles son esos datos y cuáles son esos posibles medicamentos que están cerca de ser aprobados. Otra cosa importante que hacemos en los conference report y entrevistas, esto lo hacemos sobre todo en congresos como los que comentaba antes, como el Europeo de Hematología, el Americano de Hematología, donde se presentan realmente los últimos datos sobre este tipo de cosas. Lo que hacemos es básicamente resumir las cosas más importantes que se han presentado en estos congresos sobre mieloma y amiloidosis AL, y hacemos entrevistas con los mejores expertos que hay a nivel mundial y europeo sobre mieloma y amiloidosis AL para que nos cuenten un poco su impresión sobre estos datos que se han presentado. Esto lo hacemos también en varios idiomas, algunas veces los hemos hecho también en vídeos, estas entrevistas en español, y bueno, pues seguiremos haciéndolas para que cada vez sea más accesible también toda esa información a los pacientes. Y luego, por último, dos cosas que también son importantes en cuanto a la formación de los pacientes. Los seminarios online siempre han sido bien conocidos, pero este último año, como todo ha sido online, creo que se han disparado muchísimo la cantidad de seminarios online que todas las organizaciones hemos hecho. Algunos de ellos los hemos hecho en colaboración con AELCLES. Ahí he puesto una imagen de uno que hicimos hace poco sobre el mieloma y la amiloidosis AL. Lo dio, si no recuerdo mal, Mariby Mateos. Y bueno, esperamos seguir haciendo más, pues para abordar también todas las preguntas que vosotros podáis tener sobre este tipo de temáticas. Y por último, quería comentar uno de los programas que tenemos, se llama el Advocate Development Program. Es un programa que está dirigido a formar a lo que se conoce en Europa como advocates, que son los representantes de los pacientes, ¿no? Un poco todas estas cosas que he comentado anteriormente, en esos puntos en los que puede influir un paciente a la hora del diseño de ensayos clínicos, a la hora de hablar con los reguladores, la Agencia Europea del Medicamento. Todas estas cosas las abordamos en un programa de formación de un año, dura un año, en el que combinamos seminarios online, son grupos reducidos, suelen ser 5 o 6 personas, que tienen la opción pues, de hacer preguntas y aprender de manera un poco más personalizada al ser grupos reducidos. Y también esto lo combinamos con la asistencia a congresos como los que he comentado. En este último año pues, no ha sido posible por el tema de la pandemia, pero normalmente lo que solemos hacer es llevar a estas personas que están dentro del Advocate Development Program a que vayan a estos congresos, que puedan asistir a las charlas de primera mano, que puedan hablar con los expertos de primera mano, y que puedan también asistir a los pósters. Les ayudamos un poco a cómo manejarte en un congreso tan grande, para que luego estos representantes de pacientes puedan volver a sus organizaciones
y poder desarrollar toda esa labor. Por ejemplo, Elena fue parte también de ese programa y seguro que ella también puede comentar un poco su experiencia después en la sesión de preguntas. Pero vamos, este programa lo hacemos cada año. Lo único que sí que es en inglés, es decir, que las personas que quieran formar parte de él tienen que hablar un inglés fluido, pero está abierto no solo a organizaciones miembros, sino a cualquier representante de pacientes de mieloma y amiloidosis AL, pues en este caso que esté en España y que quiera aprender un poco más, bueno, más sobre el mieloma, sobre la amiloidosis y sobre cómo representar de una manera quizá más eficaz a los pacientes. Las actividades, quería comentaros también un par de actividades que nosotros hemos hecho recientemente en las que también ha participado AELCLES como ejemplos de cosas que hacemos y que pueden ser útiles para los pacientes. Como he comentado, al principio hubo muchas dudas, muchas preguntas con respecto al COVID-19 y a los pacientes con mieloma y amiloidosis AL. Y este año, bueno, pues ha sido muy diferente, no ha sido tan diferente en todos los países, aunque sí que ha habido muchas diferencias entre unos países y otros, pero al final la pandemia se ha vivido de manera muy similar en todos los países y lo que nosotros queríamos es poner cifras y datos a todas esas vivencias que todos hemos tenido de manera personal y lo que hicimos son diferentes grupos focales. Se hizo uno específicamente en España, por eso también destaco esto aquí, porque aunque hubo 17 participantes en distintos países de Europa, 6 de ellos fueron españoles. Se hizo un grupo focal en español también, con lo cual la representación española en este proyecto pues, ha sido notable. Y hemos publicado el informe con los resultados recientemente, concretamente ayer lo publicamos y lo enviamos también a través de newsletters y de redes sociales, lo difundimos. Y básicamente es un ejemplo de las cosas en las que podemos hacer y que hicimos también en colaboración con AELCLES, ya que parte de AELCLES fue parte también de ese grupo focal y nos ayudó también, ¿no?, a recoger evidencias y datos de cómo había impactado el COVID en los pacientes con mieloma y amiloidosis AL, también en sus familiares, durante este año de pandemia, cómo habían vivido el aislamiento, cómo habían vivido los cambios en el tratamiento, cuál había sido el impacto de la telemedicina, por ejemplo, que son cosas que probablemente hayan llegado para quedarse. Es posible que la telemedicina esté por aquí también un tiempo más y yo creo que, bueno, también conviene saber pues eso, cómo se ha vivido esta situación en diferentes países, para también saber nosotros como organización Paraguas, como MPI, qué podemos hacer para ayudar a nuestros miembros en distintos países. Y otro proyecto muy en línea con aquello que he comentado antes, de recoger las preferencias de los pacientes, es este proyecto que se llama PRIFER. Es un proyecto de fundación público-privada, es de una iniciativa de medicamentos innovadores del INI, como digo, tiene financiación público-privada. Y lo que nosotros queríamos hacer con este proyecto es conocer cuáles eran las preferencias de los pacientes con mieloma con respecto a los tratamientos. En este caso solamente fue con mieloma, no fue de amiloidosis AL. Y claro, nosotros queríamos saber qué es lo que quiere, qué es lo que pide un paciente con mieloma de sus tratamientos. Sabemos que evidentemente que cure la enfermedad o que que detenga la progresión con la mejor calidad de vida posible es algo que todos queremos. A veces no es posible y a veces, pues bueno, pues hay determinadas cosas bueno, ¿qué es lo que prefiere un paciente? Tener mayor calidad de vida, tener mayor eficacia. A veces todas estas cosas dependen de la edad, del momento vital, del momento de la vida en el que se desarrolla la enfermedad. Y es importante para nosotros saber cuáles son esas preferencias que tienen los pacientes con respecto a efectos secundarios, con respecto a pronóstico, con respecto a cómo impacta, ¿no?, recibir un medicamento, por ejemplo, si es intravenoso, si tengo que ir 5 veces al hospital al mes o si me lo puedo poner subcutáneo. Todo este tipo de cosas nosotros reportamos a la industria farmacéutica, que fundamentalmente son quienes desarrollan los ensayos clínicos. Reportamos también a los médicos para que ellos también tengan en cuenta cómo afectan estos efectos secundarios a los pacientes y conseguir medicamentos pues un poquito mejores para los pacientes. Soy consciente de que a veces estas encuestas son complicadas de responder, a veces son largas. Intentamos hacerlas lo más sencillas posibles, pero a veces recoger toda esa información no es fácil, pero es la única manera en la que nosotros podemos poner datos de una manera colectiva a las preferencias de los pacientes, de forma que lo que nosotros reportamos a esos médicos, a esa industria farmacéutica, no es mi preferencia como un paciente individual o como un paciente o como un cuidador individual, sino que representa de alguna manera a la mayoría de los pacientes. Entonces, para nosotros,
cuando hacemos este tipo de encuestas, sobre todo a nivel europeo, es importante recibir respuestas por vuestra parte y también porque en este caso, por ejemplo, recibimos casi 400 pacientes respondieron a esta encuesta. La representatividad, o sea, la importancia de esos datos, cómo nosotros podamos interpretarlos a nivel nacional depende un poco del tamaño de la muestra, es decir, del número de pacientes por países. A veces con 400 respuestas nosotros podemos evidentemente sacar conclusiones, que ahora mismo estos datos se están analizando, pero por ejemplo si en un país hay una representación de 5 pacientes, entonces ese número, esa muestra no será representativa para sacar conclusiones en un país concreto, ya sea España, Francia, Alemania. Por eso es importante que desde el país concreto haya una buena representación de pacientes y que también sea extrapolable a nivel europeo. Simplemente también agradecer, sé que esta encuesta se distribuyó en español, estuvo traducida al español y hubo pacientes españoles que contestaron también esta encuesta y agradecer también todo el apoyo que recibimos desde AELCLES y de los pacientes miembros de las asociaciones miembros de AELCLES que nos ayudaron también con la difusión y respondiendo preguntas para, bueno, pues para que esta encuesta pues sea también una realidad desde España y desde otros países de Europa. Y nada, por último, estos son nuestros datos de contacto. Si tenéis alguna duda o en algo a lo que nosotros os podamos ayudar, siempre podéis consultar nuestra página web, también escribir a nuestro correo de info@mpeurope.org y a mí concretamente pues me podéis encontrar en Twitter en esa cuenta de correo y también por supuesto en mi correo electrónico que estaré disponible para cualquier pregunta que tengáis y cualquier cosa que necesitéis por nuestra parte. Muchísimas gracias, Ana. Muchísimas gracias. Ahora, darle ahora a nuestro primer paciente, Juan Díaz, conocido como Juanma. Nos hablará de su experiencia con mieloma múltiple. Juanma, adelante. Gracias, Elena. Buenas tardes a todos y a todas que estáis presentes en este congreso de AELCLES. Lo primero, bueno, agradecer mi presencia aquí como representante de los pacientes de mieloma. Bueno, veis que no es un fondo preparado, es que estoy en el hospital, estoy ingresado, porque estoy con unos episodios de fiebre y tal, y estamos viendo a ver de dónde viene, ¿no? A ver, os pongo un poco en situación, creo que tengo unos 10 minutos para contaros un poquito el resumen de mis vivencias y de lo que ha sido para mí el mieloma y demás. A mí el mieloma me apareció hace aproximadamente 3 años y medio, justo después de cumplir los 50 años de edad. Yo tengo ahora 53. Cumplí los 50 años en octubre y en noviembre me detectaron el mieloma múltiple. Bueno, no fue detectado así a primeras, hubo que hacer varias pruebas, como la mayoría de los pacientes sabemos y tal. Y bueno, no fue fácil la detección hasta que en enero ya se dio el diagnóstico definitivo y bueno, pues hubo que plantarle cara. Evidentemente, como supongo que nos ha pasado a todos los pacientes de esta enfermedad o de otro tipo de cáncer de la sangre o cualquier otra enfermedad así que te digan que es incurable, porque el mieloma ahora mismo es incurable, nadie se atreve a decir que tiene cura. El show es importante, lógicamente, porque yo estaba con mi mujer y nos miramos los dos y la verdad que nos quedamos un poco impactados, como supongo que le pasará a todo el que recibe ese tipo de noticias. Pero bueno, enseguida dijimos que íbamos a poder con él, o sea, que íbamos a luchar, que íbamos a plantarle cara y que nos íbamos a curar. Entonces, desde el primer momento esa ha sido nuestra filosofía. Yo tengo mucha presencia en las redes sociales con mis hashtags de Juan María y de siempre he seguido el hashtag Yo me curo que creó el amigo Valentín García, un paciente también de cáncer de pulmón en este caso, periodista, y que desgraciadamente nos dejó, y somos muchos los que seguimos ese hashtag enfermos que tenemos distintas enfermedades, ¿no? Entonces eso es una actitud ante la enfermedad, el que estás convencido de que vas a poder con ella, aunque todos sabemos que fácil no es. Y os lo digo yo, que ahora llevo aquí ya 6 días en el hospital. Fácil no es, hay momentos muy duros, hay momentos muy difíciles. Yo ya llevo 7 líneas de tratamientos distintas,
entre Sevilla y Salamanca, porque estoy ahora participando en el tercer ensayo clínico, más los tratamientos iniciales que me pusieron. Empecé aquí en el Hospital Virgen del Rocío. Intentamos hacerme un trasplante de mis propias células, un trasplante autólogo, pero como había que esperar un mes para poder hacer el trasplante, en ese mes la enfermedad se me venía arriba y no hubo forma. Entonces, las 2 veces que lo intentamos, hubo que dejarlo y buscar otras posibilidades. Y las posibilidades, pues, era tirar de fármacos con distintas combinaciones, que afortunadamente cada vez hay más, cada vez afortunadamente se está investigando más y cada vez hay más posibilidades, porque eso es una cosa que se me quedó la primera hematóloga que me vio cuando me lo dijo, dice, pues menos mal que eso te ha pasado ahora y no hace 15 años, porque hace 15 años había los tratamientos que había y si no te daban resultado, la esperanza de vida era muy corta. Hoy en día hay muchísima gente que consigue tener remisiones largas, que no le vuelva a aparecer la enfermedad, aunque como digo, nadie se atreve a decir que se ha curado, ¿no? Siempre hay que estar alerta y siempre hay que estar pendiente. Y el mayor problema que yo he tenido, como muchos de los enfermos de mieloma, es el tema óseo. A mí me ha atacado fuerte al tejido óseo en distintos momentos. Tengo el cráneo que es un colador prácticamente, o sea que y eso me ha impedido ponerme las CAR-T porque me salió un plasmocitoma en la cabeza y el año pasado que estaba en el ensayo clínico de las células CAR-T no me lo pude poner porque los neurólogos dijeron que cuando se hace la infusión de las células los tejidos tienden a expandirse y bueno, era peligroso y por supuesto lo primero que se prima es la seguridad del paciente, ¿no? Entonces tuvimos que dejarlo y ahora estamos en un ensayo también muy novedoso con anticuerpos biespecíficos que son los que ahora mismo estamos estamos haciendo, ¿vale? Entonces voy a seguir con este ensayo. Esta semana tenía que haber ido a ponerme hacer una nueva sesión con la doctora de Salamanca, que a mí quien me lleva es la doctora Mariby Mateos, pero bueno, hemos tenido que suspenderlo debido a este ingreso, ¿no? Lo primero, evidentemente, que tenemos que hacer es acabar con la fiebre y ya retomar el tratamiento. Yo, evidentemente, si escucháis ruido de fondo es que le van a hacer a mi compañero de habitación una radiografía, así que perdonadme. Yo, evidentemente, sigo teniendo la actitud positiva, sigo creyendo en que vamos a poder con ello, a pesar de que hemos pasado por momentos malos. Pero yo siempre pienso que el entorno que el enfermo tiene es muy importante para llevar la enfermedad, porque uno solo no podría con esto. El entorno familiar, social, el entorno de amigos, de compañeros, de gente que te sigue a través de las redes. Tengo gente que me sigue que no conozco absolutamente de nada y están día a día ahí apoyando, mandando mensajes de ánimo. Esas cosas dan fuerza y esas cosas te ayudan y esas cosas te animan a seguir adelante. Evidentemente, cuando te viene el dolor de rodilla, como el que a mí me ha dado, cuando me ha atacado el fémur, el mieloma, el dolor lo paso yo, es evidente. Y el dolor es fuerte y el dolor de hueso duele mucho. Los que habéis tenido mieloma y habéis tenido dolor o en la espalda, o en un hombro, o en una rodilla, lo sabéis. No hace falta que yo lo diga. Pero hay que seguir, hay que seguir. Yo ahora afortunadamente sigo inmóvil, o sea, me estoy desplazando a través de silla de ruedas y sigo en una cama. Pero bueno, si yo he conseguido andar una vez, la primera vez me atacó a la vértebra y me dejó la espalda hecha polvo. A base de mucha rehabilitación, mucho ejercicio y mucho gimnasio, conseguí soltar la silla, coger el andador y coger después unos bastones de senderismo. Entonces, si lo he conseguido una vez, lo voy a conseguir una segunda. Estoy convencido de ello. El apoyo que uno siente por parte de la familia, de los amigos, de los compañeros, de la gente que te sigue, también es muy importante a través de las asociaciones. Y aquí quiero hablar de Aliclés y de todas las asociaciones que la componen,
que de algunas de ellas yo soy socio, con otras colaboro, porque yo organizo muchas iniciativas solidarias, porque pienso que no solo tiene que mirar uno por sí mismo, tiene que mirar también por los demás. Como yo siempre digo, por mí y por todos mis compañeros, ¿no? Es importante que uno piense que no está solo en esto, pero que si yo participo en un ensayo clínico, evidentemente yo quiero salir beneficiado. Pero yo también quiero que todo lo que ahí se estudie sirva para el futuro, para los que vendrán detrás, ¿no? Porque evidentemente habrá otros enfermos y habrá otras personas que necesiten esos medicamentos, que se hagan otras pruebas. Tenemos que ser solidarios y que pensar siempre en los demás, ¿no? Entonces, este tipo de asociaciones son importantes y por eso siempre tienen mi apoyo. Yo he escrito dos libros que cuentan mi historia, son libros solidarios y los beneficios los estoy donando a estas entidades, ¿no? Porque entiendo que son entidades que de verdad apoyan la investigación y apoyan al paciente sobre todo y a los familiares y al cuidador. O sea, yo siempre hago referencia cada vez que puedo pronunciarme en algún sitio como este. Mi cuidadora principal es mi mujer, que está ahí día, noche y todo el tiempo que haga falta. Viene conmigo a todas las consultas, a todo el sitio, a todos los sitios que hagan falta y está ahí que no falla ni una sola vez. Entonces, por favor, cuidemos a los cuidadores. Eso es una cosa importantísima. Y desde las asociaciones, desde el personal médico, desde los hospitales, tengámoslos en consideración, porque ese sillón azul donde está mi mujer sentada es muy duro. Eso es muy duro. Pasar una noche ahí y otra noche y otra noche. Ahora, porque yo lo obligo a que se vaya a casa porque yo me encuentro bien. Pero muchas noches ha pasado ahí, que se ha dejado la espalda reventar. Entonces, seguro que muchos estaréis asintiendo porque habéis vivido situaciones similares. Y bueno, los que hemos vivido muchos días de hospital, hemos vivido tantas cosas y hemos sufrido tantas cosas que hay que escribir 2 libros, no 3, 4 y 5 y los que hagan falta, ¿no? Entonces, agradecerle nuevamente al CLES todo lo que hace, a las asociaciones que la componen, porque entiendo que gracias a ellos podemos seguir adelante y se está avanzando a pasos agigantados en el tema este de la investigación. Que nunca olvidemos que es lo más importante. Los que se tienen que enterar de verdad son los que nos gobiernan, que no se nos olvide. Muchas gracias a todos. Si queréis al final alguna pregunta, a vuestra disposición. Gracias, Elena. Gracias, Juanma. Y la verdad es que muy agradecido de que nos estés acompañando, sobre todo sabiendo dónde estás. Y eso, muy buena actitud y ánimo y seguro que sales, vas a ver. Y muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Bueno, ahora le vamos a dar paso a Natasha Bolaños. Natasha es gerente regional europeo de Lymphoma Coalition. Natasha, bienvenida. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Elena. Y bueno, me he quedado, la verdad, muy emocionada con el testimonio de Juanma. Eres un valiente, eres la razón de ser de las organizaciones de pacientes. Después de la preciosa presentación de Ana, ha sido realmente revelador ver cómo se traduce realmente el trabajo que se realiza a través de organizaciones o de alianzas como AELCLES, ¿no? Y muy bonito verlo. Aparte quiero darte un mensaje, yo como ingresé en este campo del cáncer es a través de mi profesión como especialista en rehabilitación física oncológica y efectivamente lo que has dicho es una gran verdad. La rehabilitación puede permitir no solamente recuperar la condición física, sino mejorar de manera impensable la calidad de vida. Y precisamente lo que me impulsó a mí a saltar a otro rol fue la visión de que la rehabilitación sea realmente incorporada como un tratamiento más cubierto y garantizado por los sistemas sanitarios públicos. Y bueno, dicho esto, no me enrollo más, voy a compartir mi presentación. Bueno, deciros que después de ver la de Ana, que Ana definitivamente eres una persona de comunicación. Uy, espera, porque creo que aquí veis notas o solo veis la presentación. Vemos la presentación, nada más.
Solamente, ¿no? Solo, Sí. vale, solo las imágenes. Es que sale un campo aquí extraño en mi pantalla. Tengo unas diapositivas bastante más sencillas que las de Ana, pero bueno, voy a intentar, me alegro porque creo que va a ser complementario a lo que Ana contó. No quiero repetir mucho, hay cosas en las que coincidimos Lymphoma Coalition y Myeloma Patients Europe en el alcance de nuestro trabajo y las áreas en las que trabajamos. Sin embargo, también tenemos algunas diferencias y quizá me voy a centrar más en ello para que sepáis qué os podemos dar en cada una de las organizaciones. Bueno, la primera diferencia es claramente el ámbito de enfermedad que cubrimos, ¿no? Lymphoma Coalition es una red mundial, en este caso, de grupos de pacientes con un enfoque total o parcial en brindar apoyo a los pacientes con linfoma. Y digo total o parcial porque hay países que por sus características, las dificultades que supone sacar adelante una organización de pacientes, y vosotros lo sabéis bien, dedicada exclusivamente a una enfermedad es muy complicado. Entonces tienden a asumir al final o distintos cánceres hematológicos, con lo cual hay muchos miembros, organizaciones miembros como ALCLES, que son organizaciones miembros comunes a un Myeloma Patients Europe, a un Lymphoma Coalition e incluso a otras organizaciones cubriendo pues síndromes melodisplásicos, leucemias y ese caso, ¿no? Entonces, estas organizaciones también forman parte de la red y luego hay algunas organizaciones que sí se dedican en exclusividad al linfoma o incluso a un tipo de linfoma en concreto, como es la leucemia linfocítica crónica o el caso del linfoma cutáneo también, que es bastante distinto al resto de linfomas, ¿no? Esta red mundial se formó en el 2002, pero adquirió una entidad legal en 2010. Anteriormente era una red informal en la que sí se compartían mejores prácticas, pero no se había dado el paso de constituir una entidad legal con capacidad de generar contrataciones y generar también acuerdos, bueno, con una base legal, ¿no? En este momento somos 82 miembros de 52 países y aquí quiero hacer un alto porque éramos 83 miembros. Y ocurre que durante la pandemia una de las organizaciones miembro de Hungría concretamente se vio en muy precaria situación, perdiendo la capacidad de generar financiación y decidió cerrar. Esto es una realidad que estamos viviendo y que probablemente Ana también pueda hablar de ello. El año pasado fue tremendamente difícil y por ello más que nunca valoro este trabajo que estáis haciendo en redes como AELCLES y en todas las organizaciones miembros, porque sabemos lo difícil que es el trabajo que realizáis y más aún en los tiempos que corren. Luego, la estrategia de Lymphoma Coalition se centra en dos pilares fundamentales. Uno es información y el otro es lo que en inglés se llama advocacy, tiene una traducción muy mala al castellano porque sería abogacía o algo así, pero el término advocacy en sí lo que viene a recoger es cómo generar influencia en la toma de decisiones, en este caso que nos ocupa en materia sanitaria, y todo lo que ello implica. Y cuando ponemos información allí delante también es porque todo lo que hacemos tiene que basarse en información, hechos reales, en evidencia, tal como explicó Ana anteriormente. Y tenemos una visión y una misión. La visión es intentar defender y trabajar por conseguir la equidad en los resultados, tanto en diagnóstico como en tratamiento y en cuidados multidisciplinares del linfoma a nivel mundial a través de las fronteras, que no reducir lo máximo posible las diferencias. Para ello es necesario identificar, ¿no?, dónde están las barreras, dónde están las necesidades de recursos y trabajar con las administraciones públicas y con las organizaciones en cada país para intentar mejorar, ¿no?, la situación. Y la misión es intentar pues habilitar también ese impacto global
que por supuesto solo se consigue a través de impactos locales. Muchos impactos locales al final es lo que generan un cambio a nivel global, promoviendo un ecosistema que garantice ese cambio que hacen las pequeñas organizaciones en su entorno directo. Tenemos una cantidad de recursos que ponemos a vuestra disposición. En este caso me voy a centrar en recursos disponibles a través de la página web. Lymphoma Coalition también cuenta con una junta directiva que está integrada por los representantes de organizaciones miembros de distintos países. Tenemos ese consejo, ¿no? o junta directiva realmente participa muy activamente de la definición del plan de acción y de la identificación de estrategias. Y es importante para nosotros que estén representadas áreas muy dispares del mundo, ¿no? Entonces, bien tenemos una representación de Latinoamérica, como una de África, como una de la región de Asia-Pacífico, que en este caso es Australia o Estados Unidos, representación de Europa, que en este caso tenemos representada Turquía, Francia y Suiza, que no es país miembro de la Unión Europea, y con lo cual tiene pues algunas diferencias, pero hemos tenido también miembros de Serbia y países también de otras zonas de Europa. Luego tenemos un comité científico en el que tenemos un grupo de liderazgo que está integrado por los clínicos que están aquí descritos, y son todos Key Opinion Leaders y personas muy activas también en la investigación clínica en los linfomas. Y tenemos también un grupo de aproximadamente 70, un poco más de 70 hematólogos que actúan como asesores también para todo el trabajo que realizamos y que están a disposición también de las organizaciones miembros. A través de la página web hay una biblioteca con más de 650.000 recursos disponibles, hay un buscador de ensayos clínicos, hay un buscador de tratamientos por tipo de linfoma, en los que además se indica si la terapia está aprobada, si tiene aprobación de reembolso también en los países donde existe esto, como es el caso de España, y esto se actualiza regularmente. Y luego hay una base de datos de artículos y publicaciones de investigación que permiten también llegar a información muy actual sin tener que perderse en una búsqueda en Google, si no tienes un buscador donde de alguna forma está más acotado, porque todo lo que está allí corresponde al linfoma y nada más que al linfoma. Luego, en cuanto a recursos para las organizaciones miembros, el evento más significativo que realizamos en el año es el Global Summit, el encuentro global de miembros de organizaciones de pacientes. Este evento era, hasta el año pasado, una reunión en persona que se realizaba durante 2-3 días en algún país. Nos juntábamos allí un representante de cada una de las organizaciones miembros. Solamente podíamos dar acceso a un representante por cada organización miembro por las propias características de lo presencial, ¿no? Que obligaba a asumir un coste que también es difícil de financiar, ¿no? Y se trata de no solamente discutir cuáles son las necesidades y las prioridades que debemos definir para el trabajo desde la coalición, ¿no? Desde el Lymphoma Coalition, sino también para compartir buenas prácticas de cada uno de los países. También se hace un trabajo de desarrollo de capacidades con los miembros, se hacen foros, se hacen debates, se presentan resultados de la encuesta global de pacientes, etc. El año pasado esto sufrió una transformación producto de las limitaciones en los viajes, y desarrollamos de todas formas el Global Summit, pero esta vez en versión virtual. Esto nos dio pie a generar una plataforma online que sigue disponible, va a estar abierta hasta que se cumpla el año, y luego integrará el Global Summit de este año, que volverá a ser virtual. Y aquí teníamos disponibles pues el programa
por cada día, pero también una búsqueda por temas. Hay una cantidad de sesiones que fueron en vivo, otras sesiones que fueron grabadas previamente, pero incluso las sesiones en vivo fueron grabadas a medida que transcurrían, con lo cual se creó una biblioteca de recursos que están disponibles a demanda y que ahora pueden ser vistos por cualquier organización o por cualquier miembro, ¿no? El año pasado todavía no fuimos capaces de incorporar en vivo un sistema de traducción simultánea oral, ¿no? Pero sí que contamos con algunos recursos que permitían traducir simultáneamente piezas, textos y sobre todo exponer preguntas en el idioma de origen de quien sea que la propusiera y recibir la respuesta por escrito en su propio idioma también. Para este año estamos intentando mejorar en algún sentido este tipo de alcance, pero bueno, todavía estamos trabajando en ello. Pero sí quiero deciros que eventos como la pandemia no impiden, ¿no?, que sigamos trabajando conjuntamente como una alianza. Luego tenemos una cantidad de desarrollos que son el Linfoma Learning Center, que es el centro de recursos educativos sobre el linfoma. Y aquí todavía tenemos un trabajo por hacer, que es desarrollar traducciones. Algunos recursos han sido traducidos, algunos en 30 idiomas, otros en 18, otros solamente en 5, otros en ninguno. Yo estoy poniendo aquí 2 que realmente están en inglés, pero que son 2 muy interesantes. Uno, porque aborda el área de CAR-T, esto forma parte de un toolkit que explica las terapias CAR, pero que además ayuda a preparar la consulta de un paciente cuando tiene una discusión, una primera conversación con un clínico sobre terapias CAR. Y también, en este caso, sobre fatiga asociada al cáncer. Luego, el año pasado también realizamos investigación en torno al impacto en las organizaciones de pacientes del COVID. Este informe fue publicado y pudimos ver, bueno, lo que ya comentó Ana sobre todo el déficit, ¿no?, de acceso a tratamientos y a este tipo de apoyo de cuidadores, apoyo de recursos sociales, etc. Y también ha quedado recogido el impacto sobre las propias organizaciones de pacientes y su desempeño. Y con esto estamos haciendo trabajo también de advocacy este año. Antes mencioné la encuesta mundial de pacientes. Esta encuesta se realiza cada 2 años, con lo cual se construye sobre la base anterior y busca comprender o profundizar sobre el conocimiento de la experiencia del paciente con linfoma y el acceso al diagnóstico, al tratamiento y a la atención multidisciplinar. En el 2020, justo pre-COVID, estábamos recogiendo las respuestas, obtuvimos 11.878 respuestas, de las cuales un grupo muy amplio era de pacientes, pero también había un área dedicada a cuidadores, y todos los países que generan más de 100 respuestas obtienen no solamente la posibilidad de incluir 5 preguntas que ellos quieran para conocer la situación en su país, sino que reciben un reporte personalizado de los datos de ese país en concreto y un apoyo especial para realizar el trabajo de planificación de acciones para un plan de acción basado en los resultados. También se suelen publicar reportes diferenciados para algunos tipos de linfoma donde se vean cambios significativos. Quiero mencionar el trabajo que se hace también, tal como explicó Ana, sobre identificar y trabajar por mejorar el retraso en el acceso a terapias innovadoras desde la aprobación de la Agencia Europea del Medicamento. En el caso de España, los últimos datos publicados que tenemos constan del 2018 y lo que vienen a decir es que una vez que EMA aprueba un tratamiento, España se tarda una media de 1 año y poco en poner el tratamiento disponible. Cuando decimos disponible no siempre implica que va a haber reembolso en todas las comunidades autónomas. Tenemos una barrera añadida en España y tenemos que trabajar por mejorarla. No puedo dedicarme en este momento a esto, tenemos tiempo limitado, pero sí quería recoger que cuando se hacen
esos estudios se intenta ver también otras áreas de necesidad y generar propuestas en las que trabajamos desde el Lymphoma Coalition para también intentar mejorar bien sea la disponibilidad de registros nacionales o la transparencia en la designación de los tratamientos para mejorar también la medicina personalizada y que esa transparencia permita conocer de verdad qué tratamientos están disponibles y dónde y con qué reembolso. Hacemos investigación sobre la fatiga, esto en algunos contextos de enfermedad parece que fuera algo secundario, pero en el área del linfoma no lo es uno de los síntomas más reportados por los pacientes como gran impedimento para realizar su vida plena y realizamos investigación en ese área o sobre la comunicación médico-paciente, impulsamos que se actualicen las guías de práctica clínica o que se mejore el diseño de los ensayos clínicos, que se genere información creíble también para pacientes, etc. Realizamos colaboraciones muy activas con distintas sociedades científicas, tanto en el ámbito de hematología o de cáncer, como también específico en el contexto del linfoma. Quien tenga interés en lo que realizamos con cada una de estas organizaciones, por favor no duden en ponerse en contacto y podemos haceros llegar mucha información. Con EuroBloodNet en concreto estamos desarrollando un programa de formación en linfoma cutáneo, tanto para profesionales sanitarios como para organizaciones de pacientes. Y quiero destacarlo porque es un programa al que tenéis acceso también. EJA y ESMO ya los ha mencionado también Ana. Trabajamos con la Agencia Europea del Medicamento, también con los organismos que realizan la evaluación de tecnologías sanitarias, con el Instituto Europeo del Linfoma y con la Organización de Hematología de Enfermería Hematológica, que es muy importante contar con enfermería y realmente elevarla al rol que debería tener, ¿no? Y luego tenemos participación muy activa también en algunos proyectos de investigación específicos de linfoma. Aquí recojo 4 de ellos. Tanto LISTIC como Interlinf trabajan en el área de epidemiología, de prevención, intentan identificar factores de riesgo, factores que contribuyen al desarrollo del linfoma y trabajan también por mejorar la toma de decisiones en cuanto a los cuidados de los pacientes y el tratamiento de los pacientes con linfoma. En un caso dedicado al linfoma Hodgkin y en el otro caso en linfoma en general. Harmony es un proyecto de Big Data en el cual se intenta recoger datos a nivel europeo para mejorar el conocimiento en enfermedades hematológicas bien descritas. Y hay 2 en concreto dedicadas a linfoma. Y Resilience es un proyecto de investigación, es una iniciativa del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares de España, donde se busca realizar una intervención para acondicionamiento isquémico del corazón para los pacientes con linfoma que van a ser tratados con antraciclinas. Las antraciclinas son muy baratas, están disponibles como tratamiento para muchos tipos de cáncer, incluido el linfoma, pero tienen una toxicidad para el corazón brutal, con lo cual hay algunos pacientes que acaban muriendo de fallo cardíaco a lo largo de los años, ¿no? Este tratamiento permitiría reducir esa toxicidad en un 50%, con lo cual se mejora significativamente la calidad de vida y la supervivencia. Y quise describir esto un poco porque no siempre la investigación se trata de traer nuevos tratamientos al mercado. Muchas veces se trata de mejorar la respuesta que tiene la enfermedad o reducir la toxicidad a tratamientos que ya están disponibles, que son de fácil acceso, que son económicos y que podrían ser mucho mejor aprovechados para una mayor población de pacientes, ¿no? Bueno, y esto es todo. Un millón de gracias y estoy a vuestra disposición. Tenéis la página web, pero si tenéis interés en contactarme directamente o a través de Elena, pues encantada en brindaros respuestas para lo que queráis. Muchas gracias. Natacha, muchísimas gracias. Perdón por mi
por esto que se... Bueno, muchísimas gracias, Natasha. El año pasado tuve la oportunidad de asistir al Global Summit. Me pareció muy interesante, la verdad. Es por eso la urgencia de que ARCLES pertenezca a lo que es a asociaciones europeas como lo que es Lymphoma Coalition y Myeloma Patients Europe. Pues muchísimas gracias, Natasha. De nada. Ahora nuestro segundo paciente, Antonio Silva, nos hablará de su experiencia con el linfoma folicular. Adelante, Antonio. Buenas tardes, muchas gracias, Elena. Bueno, como paciente de linfoma, pues quería explicaros un poco mi experiencia, ¿no? Yo en 2011, después de historias familiares, diferentes historias familiares y todo eso, me diagnostican un linfoma folicular en grado 4, del cual, pues bueno, empiezo los tratamientos en octubre y bueno, después de diferentes tipos de tratamiento y diferentes tipos de distintas líneas de tratamiento, el R-CHOP, las quimioterapias R-CHOP, el rituximab, después también la bendamucina, deciden hacerme en 2013 un trasplante autólogo, del cual en primer momento pues funciona bastante bien, y funciona bastante bien y parece que tengo una remisión casi total, pero se dan cuenta, bueno, que la remisión no es tanta y vuelvo a tener una recaída importante durante el año siguiente. En 2014 me vuelven a empezar con tratamientos quimioterápicos y en 2015 deciden hacerme un trasplante halogénico no emparentado. Y de ahí, bueno, de ahí sí salgo con una remisión total del tratamiento. La verdad que, bueno, que para mí en principio cuando el diagnóstico fue un palo, porque bueno, yo estaba recién divorciado, como aquel que dice, y me encontré solo con 3 niñas de corta edad, y que bueno, que afectó bastante a mi vida personal lo que es el trasplante, lo que es el diagnóstico de linfoma folicular. Y además en el grado que estaba bastante avanzado. En todo este proceso, pues bueno, todo este proceso me encuentro con que bueno, pues los tratamientos son bastante fuertes, los tratamientos me atacan, pues bueno, lo que es mi vida personal, a mi vida laboral, a mi vida, a lo que es todo mi entorno familiar, ¿no? Me encuentro pues que me cuesta trabajo trabajar, me cuesta mucho trabajar, atender a mi trabajo, yo era comercial y me encuentro pues que bueno, que tengo que viajar, o yo continúo trabajando porque además considero que el trabajo es parte de mi terapia, pero bueno, la verdad es que me limita bastante, todos los tratamientos quimioterápicos me limitan bastante. Después cuando se termina con la R-CHOP, con los tratamientos de R-CHOP, empiezo con el rituximab, lo cual me crea unas reacciones bestiales, que casi hay momentos en los que no me pueden poner el rituximab porque bueno, es casi imposible el llevar el tratamiento a cabo, y que además la mejoría voy empeorando cada vez, aunque los tratamientos están siendo fuertes, voy empeorando, no me funcionan bien. Después de ahí paso a lo que es la bendamucina, que parece que está empezando a funcionar, parece que tengo una remisión importante, y entonces cuando deciden, pero se ve que no, la mejoría no es tan grande como esperada, y es cuando se decide lo del trasplante autólogo, con todo lo que supone las aféresis, con todo lo que supone estar ingresado durante un mes en el hospital, en aislamiento. Pero bueno, parece que la cosa funciona y que va bastante bien. Yo vuelvo a incorporarme a los 7 meses después del tratamiento, me vuelvo a incorporar a mi trabajo y empiezo a hacer una vida casi normal, pero con el tiempo veo que estoy otra vez cansado, que estoy otra vez, que me limita mucho el tema
trabajo y en una de las revisiones pues se ve que estoy empeorando y además bastante rápido. Durante el año 2014 se me va poniendo, se me empieza a poner otra vez tratamiento y ya llega un momento en que es incompatible el trabajo con la enfermedad. Por lo tanto, decido bueno, dejar de trabajar y pedir pedir a la Seguridad Social la posibilidad de una parcial o una absoluta, me conceden la absoluta, y en 2015 cuando en junio de 2015 es cuando me hacen el trasplante halogénico. Y bueno, y actualmente pues estoy en remisión total y la verdad que estoy bastante bien, tengo una calidad de vida bastante buena. Pues como casi todos los trasplantados de médula, pues con algunas secuelas, como es la AIDS, como es la enfermedad en contra Huestes, pero que bueno, que mi calidad de vida, la verdad que ha cambiado mucho y tengo una vida más o menos normal, con ciertas limitaciones producidas por la AIDS. Para mí, ¿qué supuso en su momento el diagnóstico del trasplante? Pues hombre, fue un palo bastante importante, ¿no? Se te para un poco la vida que llevas y el mundo que llevas alrededor se te para. Pero bueno, yo en ese momento decido que esto no va a poder conmigo y que voy a luchar y bueno, y me pongo mi propio lema. Yo creo que todos ponemos un poco nuestro lema de lucha y el mío fue siempre para adelante. Y es lo que llevo a cabo, ¿no? Todos los días me levanto y es siempre para adelante. Y bueno, y agradezco todos los días levantarme por la mañana. Yo la vida la he cambiado un poco. Actualmente, pues bueno, decidimos con una serie de pacientes, cuando estaba ingresado todavía con el segundo trasplante, con el trasplante halogénico, decido que yo le tengo que devolver a la sociedad todo lo que la sociedad me ha dado. Y bueno, y con mi mujer empezamos a hablar de la posibilidad de hacer algo para que con nuestra experiencia poder apoyar a pacientes y familiares, los cuales creo que sufren, nosotros sufrimos la enfermedad y sufrimos la de hecho en primera persona, ¿no? Físicamente, también psicológicamente, por supuesto, pero sobre todo físicamente, mientras que nuestros cuidadores la sufren psicológicamente porque ven situaciones bastante complicadas que nos vemos nosotros y que muchas veces nosotros no somos ni totalmente conscientes de lo que nos está pasando, mientras que el familiar sí lo es. Y entonces a raíz de ahí decidimos con un grupo de pacientes y con apoyo del personal sanitario de Virgen del Rocío en Sevilla, decidimos montar una asociación de trasplantados de médula ósea y enfermedades de la sangre, para con nuestra experiencia poder apoyar eso a los pacientes y a los familiares. Y la verdad es que es actualmente con lo que estamos luchando y con lo que estamos peleando con esta asociación y ayudando con nuestra experiencia y con nuestra con nuestra forma de ver un poco la enfermedad y cómo la hemos pasado, ¿no? A estos pacientes y a estos familiares. Y bueno, es un poco como lo hemos estado sufriendo y como lo hemos estado viviendo todos. Y ya poco más tengo que decir. Ya no tengo mucho más que decir, Elena. Así que... Bueno, pues muchísimas gracias, si Antonio. queremos pues, bueno, aprovechar un poco para preguntas y para... Sí, terminamos y luego ya empezamos con las preguntas y respuestas. Muchísimas gracias, así como por tu remisión completa. Y pues bueno, así como Juanma, la actitud positiva es muy importante cuando pasamos por enfermedades como estas. Vamos a pasar a preguntas y respuestas. Como vamos un poco mal de tiempo, entonces tengo 3 preguntas para Natacha y para Ana. Y las demás que no se contesten, vamos a enviárselas por correo electrónico. ¿Sí? Por favor, y disculpen por esto. Bueno, Natacha y Ana, la primera pregunta es, asociaciones como la de ustedes, ¿tienen trabajadores o voluntarios? Y si tienen trabajadores y voluntarios, si les pagan y de dónde sale ese dinero para pagarles. ¿Quieres empezar, Natacha? Vale, empiezo.
Bueno, en el caso de Lymphoma Coalition, nosotros somos 7 personas, incluyendo a la persona que dirige la organización, al CEO, que en este caso es una mujer. Y todo, en nuestro caso, todos somos profesionales con un ingreso, o sea, somos pagados. No siempre en condición de empleado, también por las características de que estamos en diversos lugares del mundo, pero sí hay un pago, ¿no? por el trabajo realizado. Nosotros estamos compuestos en esa plantilla de 7 personas tenemos una persona especialista en bases de datos, tenemos 3 epidemiólogos. Es una composición un poco distinta a lo que es una organización de pacientes al uso. Pensar que gran parte del trabajo que realizamos se basa en la investigación y otra parte de trabajo se basa, voy a utilizar una palabra americana, en lobby, en hacer lobby con instituciones y con organizaciones y con administraciones públicas y gobiernos para intentar dar voz a los pacientes también. Entonces se requiere un perfil profesional para eso. ¿Y de dónde sale este dinero? A día de hoy, la mayor parte sale de la industria farmacéutica. Esto yo sé que tiene los más y los menos en opiniones. Siempre hemos querido buscar fuentes de financiación ajenas a la industria farmacéutica. No hay una dependencia 100%, hay fondos europeos también de proyectos que lanza Europa, lanza fondos dedicados a investigación, con lo cual hay que aplicar a un proyecto de investigación y ser parte de un consorcio. En nuestro caso somos parte de un consorcio para 2 proyectos o 3 proyectos grandes y nos permiten acceder a un poquito de financiación por esa parte. De todas formas, quiero deciros que los salarios son muy, muy simplecitos, muy, muy sencillitos, pero bueno, los que hacemos esto estamos enamorados de ellos y nos permiten vivir dignamente. Así que, bueno, no sé cuál es vuestro caso, Ana. Yo pues coincido plenamente contigo, Natacha. En nuestro caso, la gente que formamos parte del staff somos también profesionales, somos también pagados. Los que no son pagados es la gente del board, la gente que forma parte de estas organizaciones, que son pacientes y voluntarios y que tienen, bueno, que básicamente nosotros también les reportamos a ellos. Digamos que los que están en esa posición no son pagados, pero el resto del staff, los que hacemos el trabajo del día a día, por así decirlo, somos profesionales y recibimos salarios. Yo creo que la razón de todo esto y el cambio que está habiendo en muchas organizaciones de pacientes, que quizás estén empezando más en Europa o en otras organizaciones internacionales, es pasar de esas organizaciones de voluntariado a organizaciones de profesionales, en el sentido de que para conseguir todas estas cosas que nosotros hemos comentado, para hacer esta investigación, para estar en contacto constante con la Agencia Europea del Medicamento y con otros organismos, necesitas estar a tiempo completo trabajando, si no es imposible. Y es imposible estar a tiempo completo trabajando y no tener un salario, porque si no, no podríamos vivir. Entonces, yo creo que es importante pensar que las organizaciones de pacientes están compuestas por profesionales. Muchas veces es verdad que son más pequeñas, no tienen esa financiación y están compuestos por voluntarios, que al final también de alguna manera son profesionales, y que si no estás a tiempo completo trabajando para conseguir estas cosas, es muy difícil que llegues a unos objetivos como los que nos fijamos nosotros en nuestro caso. Y además, en una jornada normal de trabajo, asistir a congresos, asistir a reuniones, con estos proyectos que comentaba también Natacha de financiación pública, público-privada. En nuestro caso, como decía ella, yo creo que en eso coincidimos todos. Gran parte de la financiación que recibimos se recibe por parte de la industria farmacéutica. Sí que cada vez estamos más metidos en proyectos públicos de la Comisión Europea, o como los del IMI que comentaba antes, que tienen financiación privada pero también pública, de manera que no dependamos de la industria farmacéutica. Creo que es a lo que todos queremos tender, ¿no? Que tengamos cierta independencia. Y también añadiría una cosa, que cuando recibimos financiación de la industria farmacéutica, intentamos que no siempre, ninguna de las cosas que hacemos tenga un solo sponsor. Es decir, hay múltiples patrocinadores
de manera que nadie tenga cierta, o sea, que todos tengamos cierta independencia sobre las decisiones que tomamos, y siempre nos intentamos asegurar, bueno, siempre diría, nos aseguramos de que las decisiones que se toman a la hora de redactar información, a la hora de seleccionar las cosas que son más o menos importantes, sean hechas por la organización de pacientes, por nosotros o por nuestras organizaciones miembros de manera independiente, sin que haya ningún tipo de presión, sin que haya ningún tipo, o sea, siempre garantizando la independencia, porque al final, si no, no podríamos desarrollar el trabajo que tenemos que hacer. Entonces yo creo que eso también es importante. Bueno, perfecto. La segunda pregunta es muy relacionada a esta, ya la contestaron. Paso a la tercera. ¿Están ustedes en contacto directo con los pacientes o fundamentalmente trabajan para modificar la legislación? Pues a ver, nuestra audiencia principal no son los pacientes que conviven con la... Perdonad, que me había muteado. No son los pacientes que conviven con la enfermedad. Nuestra principal audiencia son las organizaciones de pacientes que son miembros, y luego todo lo que habéis dicho, organismos públicos y administraciones públicas para generar ese trabajo de cambio de legislación, legisladores, reguladores en materia sanitaria o en materia de investigación clínica, sociedades científicas, organismos de evaluación de tecnologías sanitarias, los que deciden cuánto vale o si un medicamento o algo que una innovación en materia sanitaria es coste efectiva, ¿no? Esto que tanto le gusta a los economistas. Y con ellos trabajamos. Quiero agregar algo a lo que dijo Ana antes. Cuando la industria farmacéutica patrocina o financia a organizaciones como las nuestras, lo hace porque estamos realizando un proyecto que es de su interés y les cobramos digamos, por tener acceso a la información de ese trabajo que estamos realizando. Sin embargo, realizamos ambas organizaciones y todas las parecidas a nosotros, todo el trabajo que realizamos con sociedades científicas, con la Agencia Europea del Medicamento, con los gobiernos locales de países en concreto, todo ese trabajo vendría a ser un trabajo que se realiza, digamos, de manera voluntaria por la organización. Así que esa financiación lo que nos permite en el fondo es ser organismos de influencia eficaces. Y sí quería dejar ese mensaje. Bueno, pues perfecto. Se nos acabó el tiempo, lamentablemente. Muy interesante todo. Mil gracias a los ponentes. Mil gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros. Recordarles que vamos a poner en en lo que es en YouTube, Facebook e Instagram congreso, ¿sí? Muchísimas gracias a todos. Gracias. Y bueno, y ánimo, Juanma y Antonio. Muchas bye, gracias hasta a ti, Elena Eccles, y al resto de los ponentes. Gracias por participar. Gracias. Hasta luego. Gracias a vosotros. Hasta luego. Gracias a todos. Buenas tardes. Gracias. Adiós.